De hecho, he asistido, he asesorado muchos casos de mujeres estando embarazadas y sigue manteniéndose esta costumbre, digamos, esta cruel y perversa costumbre de despedir o de pretender despedir con causas que después caen a las mujeres que están embarazadas. De hecho, esto está contemplado en la ley de contrato de trabajo, que todavía, por lo menos hasta el día de hoy, continúa vigente. Digo hasta el día de hoy porque hay proyectos de reformas laborales, ¿no? Y que ya hemos hablado y vamos a continuar hablando sobre estos proyectos que, a mi entender, y también al de varios colegas, y no solamente colegas en la parte profesional de la abogacía, sino de la política en general, economía, consideran absolutamente nefastos, con datos ciertos. El tema de la maternidad resulta casi increíble que en este siglo XXI se siga castigando, porque en definitiva es una forma de penalizar, de castigar a las mujeres que comunican que están embarazadas. E inclusive el discurso empresarial es que es un costo o un coste, según como de un costo. El coste es más en el lenguaje español, un costo laboral más. Realmente esto es una falacia completa, no es un argumento verosímil, todo lo contrario. De hecho, e incuestionablemente, esta medida de atosigar, de violentar, de amedrentar, de hostigar a la mujer embarazada, ya sea mediante mensajes verbales, mediante cartas documento, mediante notas, mediante medidas disciplinarias. Esto, por supuesto, es un acto discriminatorio y debe ser tomado de esa manera. Y es violatorio no solamente de la que ya denominamos Ley de Contrato de Trabajo, que contempla en todo un capítulo determinado todos los derechos que le corresponden a la mujer embarazada, e inclusive en este caso también tenemos que hablar no solamente de mujeres, sino también de personas de orientación sexual diferente, pero que deciden, por ejemplo, el tema de alquiler de vientre, o más que alquiler, que suena muy mercantilista, el tema de gestaciones, que obviamente tienen los mismos derechos que las mujeres que están embarazadas. Nuevamente, parece una constante en este periodo de esta primavera tan original. Tengo un problema y voy a tratar así en el aire de tomar una pastilla que me va a modificar un poquito el tema de la garganta, porque realmente la tengo bastante mal, disculpen, pero no tengo otra forma, no estoy haciendo ninguna propaganda de ninguna industria farmacéutica. Gracias. Y seguimos. Disculpen, pero otra no me queda, si no voy a tener que estar tosiendo y van a pensar que tengo COVID. Entonces, retomando con este tema, y ahora un poco más aliviada, gracias doctor Nannini, gracias Florencia Nannini, por esta pastilla, te hago una propaganda gratis, con mucho gusto por otro lado, y desde ya un recuerdo al doctor Armando Nannini, excelente neumonólogo, como lo es su hija Florencia. Gracias Florencia. Retomando, tenemos justamente esta gran paradoja de la maternidad, y que todavía ocurre mucho en todos los sectores de la producción. Se da mucho en comercio, se da mucho desde ya en el sector gastronómico. Prácticamente, si comunican que están embarazadas, ya, yo creo que no solo creo, sé por compañeras que ni lo comunican porque directamente no las dejan entrar más. E inclusive he tenido un caso ya hace varios años
que tenía que ir fajada, porque si no, esa persona era considerada discriminada absolutamente. Casos también contra una cadena de supermercados de origen francés que casi pierde el bebé justamente por el hostigamiento, el maltrato, un caso de preeclampsia, es decir, la pérdida comprobada de el periodo de gestación por la feroz campaña de hostigamiento. Y esto está sucediendo también ahora. Está sucediendo en Argentina y está sucediendo en todo el mundo. Y es muy preocupante, porque no es menor. No es menor. Tengamos en cuenta que las primeras leyes que contemplaron los derechos laborales, la primera ley y primer convenio internacional del trabajo originado en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, fue relacionado a la jornada laboral de 8 horas. Después, muy cercano, otro convenio que ya viene del año 1910, es decir, comienzos del siglo XX, referido a la protección de la maternidad, que es el convenio número 3. Es decir, esa referencia casi insoslayable de proteger a las trabajadoras antes, durante y después del parto, porque está comprobado por estudios médicos serios, profundos, ya que se hicieron y que todavía continúan muy vigentes y hay de mucha más actualidad, que después del embarazo las mujeres tienen un periodo que es el del puerperio, en donde puede haber, y generalmente lo hay, periodos de depresión y además esa necesidad de estar cuidando, como seres humanos, de ese ser humano que se ha gestado en su vientre y que por lo tanto ha dado a luz. Por otro lado, en muchos países tenemos las licencias parentales, es decir, el mismo derecho para los padres que las madres, sobre todo los países nórdicos desde hace décadas y décadas tienen licencias parentales. Y este convenio de la OIT tiene plena vigencia, convenio por supuesto muy antiguo pero vigente, en Argentina, en el derecho interno, y también en esa norma que hemos nombrado tantas veces, del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, reformada en 1994, por lo menos otra reforma no hubo hasta el momento, proyectos quizás sí, pero han quedado ahí, y a su vez el 23, el inciso 23, hay toda una serie de convenios, de pactos, de normas internacionales en donde se contemplan los derechos de las mujeres, de las trabajadoras embarazadas. De todas maneras, reiteramos, existe esta discriminación, velada en algunos casos, en otros casos brutal, tremenda, y con despidos que por supuesto no deberían existir, porque por la ley interna argentina, ley de contrato de trabajo, están con ese gran beneficio que es el de la estabilidad, justamente al comunicar de manera formal y fehaciente que están en estado de gestación. Por supuesto, si lo hacen verbalmente, no tiene validez jurídica, tiene que ser realizado a través de carta documento, a través de una nota que tenga, generalmente es carta documento, que tenga fuerza legal. Porque si no, es lo mismo que nada, al contrario, sería como un efecto boomerang. Por otro lado, como dijimos, está esa gran paradoja que existe respecto de la penalización, no en Argentina, pero no obstante, a pesar de la ley del IVE, ¿no?, de la interrupción voluntaria del embarazo,
la ley del aborto, sigue existiendo una discriminación con respecto a las mujeres que deciden no tener ese hijo por un motivo H, B o B, por un momento y por un designio de decisión personal, de un derecho que tienen. Y por lo tanto, esto también existe, no solamente en Argentina, existe sobre todo en México. En México existe una gran discriminación con respecto a las mujeres y se ha acentuado mucho durante la pandemia. Hay un maltrato muy evidente, hay estudios de mucha importancia realizados y esa brecha salarial que sigue existiendo, inclusive y más acentuada en los casos de embarazo. Y también hay que tener presente que no está implementado todavía, a pesar de existir desde comienzos, la ley, ¿no? Por supuesto, pertinente, desde comienzos del siglo XIX, el tema de las guarderías, que no es menor, todo lo contrario, en los lugares de trabajo, para que esté ese contacto más directo entre la madre trabajadora y el hijo o la hija. Y a su vez también ese derecho a la lactancia, es decir, a disponer de esas horas, de ese periodo durante la lactancia en el cual puedan disponer de ese derecho, que es un derecho humano, en definitiva. Tampoco se cumple con esto, se lo soslaya, se le buscan vueltas de que no hay productividad. Es decir, siempre el discurso empresarial ha sido el mismo. Si hay tantos derechos, porque siempre es demasiados derechos, demasiado derecho laboral, tanto a nivel individual como a derecho colectivo, que sería el tema de las negociaciones colectivas, de los sindicatos. Entonces no va a haber productividad, van a cerrar empresas y por eso necesidades de reformas, que justamente entre esos proyectos de reformas que permanentemente nos están así machacando diariamente, justamente en el coloquio de idea también se habló, en fundaciones como estilo Fundación Libertad y demás, que son de posturas liberales a ultranza, se sigue insistiendo en la super necesidad, casi como de necesitar oxígeno de las empresas, ya sea de grandes empresas como de las pymes, fundamentalmente de mediano o pymes chicas, porque si no van a la quiebra, van al concurso, se cierran. Y no es así, no es así. De hecho, está comprobado que rechazar, negar, acotar derechos laborales no incide en la productividad de las empresas. Esto han sido los últimos estudios de la OIT y también de este grupo, de este trío, de esta trilogía de economistas que ha sido condecorada con el Premio Nobel de Economía, en donde hicieron ese estudio que comentábamos al comienzo del programa referido al salario mínimo vital y móvil, que por supuesto, aunque parezca que no tiene relación, tiene todo relación, porque se relaciona, valga la redundancia también, con el mundo del trabajo. Y las mujeres gestantes son mujeres trabajadoras. Los hombres, por supuesto, también. Y personas de orientación sexual diferente, por supuesto, también. Ya sabemos lo del cupo, que se cumple o no. Es decir, hay toda una serie de situaciones que cada vez, e invocando en la mayoría de los casos la pandemia o utilizando el pseudoargumento, que no es menor, la pandemia ha provocado muchos inconvenientes y problemas graves. No lo pongo en duda, todo lo contrario, sería vivir en una irrealidad si pensara algo diferente, pero tampoco dar la culpa de todas las culpas a la pandemia,
porque hay que tener programas alternativos también dentro de las empresas, porque ya ha pasado un tiempo más que prudencial y probablemente continúe mucho más de lo que quizás se ha planificado o se ha esperado. Es lo que hemos visto en Europa y en otros países del mundo, en donde se habían abierto un poco las compuertas, un caso emblemático Israel, y hubo que cerrar nuevamente todo de una manera muy abrupta. Bueno, también hay que tener en cuenta que de las primeras leyes laborales en Argentina, justamente la ley de 1907, estamos hablando anterior al primer convenio internacional de 1910, que ya dijimos, el número 3 de la OIT, la ley 5291 justamente reglamentó el trabajo de mujeres y de menores, y que después fue reemplazado por otra ley, la 11.317, y todo esto fue tarea de la labor parlamentaria incesante, permanente, fundamentalmente del bloque socialista y de la voz, de la palabra, de la lucha, de la doctrina social, de la justicia social, que tanto bregó Alfredo Lorenzo Palacios, y el bloque de legisladores, en ese momento hombres, del Partido Socialista. Mario Bravo, Enrique Digman y tantos y tantas más. Bueno, vamos a un breve corte y continuaremos